Buenas noches, estimados participantes de Redes Eléctricas 1. Soy el profesor Gilberto Linares y a continuación el presente video tiene el objetivo de demostrar cómo se hacen las conexiones para medir voltaje y corriente. En otras palabras, cómo se conecta un voltímetro y un amperímetro. Para tal fin vamos a utilizar el software de simulación Circuit Maker. Damos a inicio, ubicamos el paquete Circuit Maker, abrimos un archivo el cual contiene ya un circuito sencillo de una fuente con tres resistencias. Una fuente de 20 voltios, R1 con 7 kΩ, R2 con 12 kΩ y R3 con 4 kΩ. Y por supuesto, la tierra. Si yo deseo medir el voltaje en R1, me voy a la barra de herramientas, busco la parte de instrumentos, multímetro y le doy place. Y tengo que conectar, por supuesto, este voltímetro. Él tiene para medir tres parámetros: ohm, voltaje y corriente. En este caso me interesa medir voltaje. Por supuesto en DC, que quiere decir corriente directa. Le digo OK y procedo a hacer el cableado con el simbolito de la cruz. Observen que él me hace un cuadrito rojo para que me esté indicando que está haciendo conexión con el terminal positivo del multímetro. Y comienzo a trazar la línea hasta cuando me indica el cuadrito y se me hace el otro nodo. Luego, el terminal negativo al otro extremo de la resistencia. Ahí estoy midiendo el voltaje en la resistencia de R1. Si quiero medir el voltaje en la resistencia de R3, que ustedes pueden observar que R2 y R3 están en paralelo, el voltaje sería el mismo. Entonces igualmente conecto el voltímetro, el multímetro. Voltaje, corriente directa, le digo OK, luego comienzo a hacer el cableado. Terminal positivo en un extremo de R3, terminal negativo en otro extremo de R3. Y puedo proceder a hacer la simulación. Como se puede observar, me está midiendo el voltaje en R1 14 voltios y el voltaje en R2, en R3, que es el mismo de R2, es 6 voltios. Se puede verificar que se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje, porque tengo una fuente que me está entregando 20 voltios y hay 14 voltios en la rama de R1 y hay 6 voltios en la rama que está de R2 y R3. Ahora bien, si yo quiero medir, por ejemplo, la corriente que circula a través de la fuente de 20 voltios y de la resistencia de 7 kΩ, procedo a colocar en serie el amperímetro. Para eso me posiciono en el cable que une estos dos elementos, los elimino y procedo a buscar el multímetro. Por supuesto, este multímetro lo debo de configurar para medir corriente. Y el terminal positivo lo uniría al terminal positivo de la fuente. Y el terminal negativo lo uniría al extremo de la resistencia R1. Aquí no estoy muy seguro si está conectado este cable de este multímetro, entonces vuelvo a trazar el cableado. Ahora sí estoy seguro porque se están formando los nodos. Y procedo a correr el circuito. Y observo efectivamente que la corriente que está circulando a través de la fuente de 20 voltios y la resistencia
R1 de 7 kilo es una corriente de 2 miliamperios. Si yo quisiera medir la corriente que circula a través, por ejemplo, de R2, podría conectar entonces en serie el amperímetro con R2 y aquí procedería a ubicarlo, el amperímetro, o aquí arriba o aquí abajo, es indiferente. Voy a conectarlo en la parte inferior. Rompo, o sea, quito el cable y donde iba el cable de esa conexión conecto el amperímetro. Procedo a configurar el multímetro para medir corriente y procedo a hacer las conexiones. El positivo va a un extremo de la resistencia y el negativo iría, por supuesto, a tierra. Y se ve que voy a medir corriente y está en serie con R2. Procedo a hacer la simulación. Aquí me está midiendo la corriente. Gracias.